Imagina por un momento que vives completamente aislado. Nadie a kilómetros de distancia, ninguna luz vecina que puedas ver en las noches, solo tu casa de madera, tu granero, y la tierra que trabajas día tras día. Para algunos sería un sueño de tranquilidad, pero para Tomás, aquel granjero solitario, esa paz se convirtió en la peor de sus condenas. Tomás tenía una rutina estricta: levantarse antes del amanecer, alimentar a los animales, trabajar la tierra, y dormir temprano. Sus días eran silenciosos, sus noches aún más. Todo parecía normal hasta que una madrugada, fue despertado por un sonido que nunca antes había escuchado en sus tierras. No eran ladridos de perro ni aullidos de lobos. Era algo más bajo, más profundo. Un murmullo grave, casi humano, que se apagaba con el viento. Pensó que era un sueño y volvió a dormir. Pero a la noche siguiente, lo volvió a escuchar. Esta vez más cerca. Al tercer día, sus animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Las vacas se negaban a entrar al establo, las gallinas se acurrucaban en las esquinas como si algo invisible las persiguiera. Los caballos respiraban con nerviosismo, como si olieran un depredador que Tomás no podía ver. Las noches dejaron de ser silenciosas. Los pasos aparecieron primero. Pesados, arrastrados, rodeando su casa como si algo enorme caminara alrededor. Luego vinieron los golpes en las paredes, siempre a la misma hora, siempre al filo de la medianoche. Tomás intentó explicárselo de todas las formas posibles. Quizás eran ladrones merodeando, o animales salvajes buscando comida. Pero en lo profundo de su mente, una idea mucho más oscura comenzaba a crecer. Lo que rondaba su granja no era humano. Cada noche, el sonido se hacía más fuerte. Cada madrugada, Tomás sentía que lo que sea que estaba afuera se acercaba un poco más. Hasta que un día, mirando por su ventana, juró haber visto algo. No un hombre, no un animal, sino una sombra imposible. Una silueta alta, delgada, torcida, que parecía desdibujarse con el aire, como si no perteneciera a este mundo. Y fue ahí, en ese instante, cuando supo que lo visitaba, no venía de esta tierra. Las noches comenzaron a volverse interminables. Tomás, que antes dormía como una piedra después de largas jornadas en el campo, ahora apenas lograba cerrar los ojos. El silencio que solía tranquilizarlo se había transformado en una trampa. Cada crujido, cada susurro del viento lo hacía abrir los ojos de golpe. Una madrugada, cuando los pasos regresaron alrededor de la casa, se armó de valor. Tomó la vieja escopeta que colgaba sobre la chimenea y abrió la puerta de golpe, apuntando hacia la oscuridad. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, y el mundo quedó en absoluto silencio. Solo el ulular lejano de un burro. Ningún intruso. Ningún animal. Nada. Pero al mirar hacia la tierra húmeda frente a su casa, notó algo imposible. Huellas. No parecían de humano, ni de bestia. Eran marcas alargadas, profundas, como si algo con piernas demasiado largas hubiera caminado por allí. Lo que más lo perturbó fue la dirección.
Las huellas rodeaban la casa, y terminaban justo frente a la puerta que él acababa de abrir. A partir de esa noche, los animales se volvieron sus primeros testigos. Los perros, que solían ser sus guardianes, se negaban a acercarse al granero cuando caía el sol. Se quedaban sentados a varios metros, con el pelaje erizado y gruñendo hacia la oscuridad, como si vieran algo que sus ojos humanos no podían captar. Al amanecer, Tomás encontró uno de sus corderos muerto. No había sangre. No había rastros de ataque. Simplemente estaba allí, tendido, con los ojos completamente blancos, como si hubiera visto algo que lo mató de puro terror. Esa fue la primera señal de que lo que merodeaba no solo jugaba con su mente, sino que también estaba cazando. El granjero intentó buscar ayuda en el pueblo más cercano, a varias horas de viaje. Contó lo que escuchaba, lo que veía, las huellas y el cordero muerto. Nadie le creyó. Son lobos, decían unos. Son ladrones de ganado, aseguraban otros. Pero cuando mencionó la figura alta y torcida, todos lo miraron en silencio, con ese gesto incómodo que significa que alguien prefiere no hablar más del tema. Regresó a su granja más solo que nunca, con la sensación de que los demás sabían algo que él ignoraba. Y esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, los golpes en las paredes regresaron. Esta vez, más fuertes. Más insistentes. Como si lo que estaba afuera, quisiera entrar. El sueño se convirtió en un lujo que Tomás ya no podía permitirse. Todas las noches, sin excepción, algo lo despertaba justo a medianoche. Primero eran los golpes en las paredes, luego los pasos alrededor de la casa, pero pronto comenzaron los susurros. Sí, susurros. Palabras en un idioma que no reconocía, graves, arrastradas, como si alguien estuviera murmurando a través de una puerta entreabierta. No eran voces humanas. Tenían un eco extraño, como si vinieran desde un túnel o desde otro lugar. Una noche, desesperado, se sentó en la oscuridad con la escopeta en las manos, apuntando hacia la puerta. Las voces comenzaron otra vez, rodeándolo. A veces parecían estar detrás de la pared, otras justo afuera de la ventana, otras incluso, dentro del granero. Los animales chillaban como locos. Las vacas golpeaban las maderas del establo, los caballos pateaban sin control, y sus perros aullaban mirando un rincón vacío. El caos se volvía insoportable, hasta que de repente todo quedaba en un silencio absoluto. Demasiado absoluto. El tipo de silencio que pesa en el aire, que hace que tu propio corazón suene como un tambor. Fue en una de esas noches que Tomás cometió un error. Salió con una linterna para enfrentarse a lo que fuera que lo acechaba. Caminó despacio, con el arma lista, el haz de luz moviéndose entre los árboles y la hierba húmeda. Y ahí lo vio. En el borde del campo, justo frente al granero, se erguía una figura alta, imposible. Con las extremidades demasiado largas y delgadas, como ramas retorcidas. Su cabeza era apenas una sombra ovalada, sin rasgos definidos, pero sus movimientos no eran naturales. Se deslizaba, como si flotara entre la neblina.
Tomás levantó la escopeta y disparó. El estruendo rompió la quietud de la noche, y las aves del bosque salieron volando. Cuando el humo se disipó, la figura ya no estaba. Solo el eco de un chillido horrible que no parecía de este mundo. Corrió a su casa, cerró puertas y ventanas, y pasó la noche en vela, temblando, con el arma en las manos. Al amanecer, salió para comprobar el lugar donde había disparado. El suelo estaba quemado. Sí, quemado, como si el disparo hubiera abierto un agujero en la tierra, dejando cenizas negras en forma de círculo. Fue entonces cuando entendió que lo visitaba, no era de carne y hueso. No era un ladrón, ni un animal. Lo que rondaba su granja provenía de algún sitio al que él jamás debió llamar con su atención. Tomás dejó de ser el mismo después de aquella noche. Ya no comía bien, apenas dormía, y cada sonido lo hacía saltar como si fuera un disparo. Lo peor era la certeza de que aquella cosa sabía que él la había visto. Que ya no había vuelta atrás. Una tarde, antes de que cayera el sol, fue al granero a revisar el alimento de los animales. El olor lo golpeó antes de entrar. Un hedor insoportable, como metal oxidado mezclado con carne podrida. Al abrir la puerta, se quedó paralizado. Todos los costales de grano estaban rasgados, como si unas garras invisibles los hubieran abierto. La paja estaba regada por el suelo, y en medio del granero, había símbolos. Símbolos que no había visto en su vida, grabados en el piso de tierra con precisión geométrica. Círculos, triángulos, líneas torcidas que parecían moverse cuando los miraba demasiado tiempo. Retrocedió, con la escopeta temblando en las manos. Y entonces lo escuchó. El mismo murmullo grave de las noches, pero esta vez dentro de su cabeza. No era un sonido exterior, era como si el ente hubiera atravesado su mente y susurrara desde el interior de sus pensamientos. Salió corriendo, cerró el granero con cadenas, y trató de convencer a sí mismo de que lo había imaginado. Pero al día siguiente, las cadenas estaban rotas. Como si nunca hubieran existido. Decidió entonces enfrentarse directamente a lo que fuera que lo estaba atormentando. Pasó el día preparando lámparas de aceite y dejando marcas con tiza alrededor de la casa, convencido de que así creaba una protección. No sabía de dónde le venía esa idea, tal vez de los mismos susurros que lo acosaban. Esa noche no esperó a que llegaran los golpes. Se quedó sentado en la cocina, con el arma y las lámparas encendidas. Pasada la medianoche, la temperatura cayó en picada. Su aliento salía como vapor. Y ahí estaba otra vez, la figura en la ventana. Alta, torcida, inclinada hacia un lado, como observándolo pacientemente. Disparó una vez, 2 veces, 3 veces. El eco retumbó en la granja. Pero la cosa no se movió. El humo del disparo flotó en el aire, y cuando se disipó, la figura seguía allí, intacta. En ese instante Tomás lo entendió. No podía matarlo. No se trataba de un ser vivo, era algo que existía más allá de lo que conocemos. Una grieta, una sombra que se filtraba en nuestro mundo desde otra dimensión. Y lo peor, era que cada vez parecía más cerca.
Las noches siguientes fueron un descenso lento a la desesperación. Tomás dejó de disparar. ¿De qué servía? Ya había comprobado que las balas no podían tocarlo. En cambio, comenzó a notar algo mucho más aterrador. El ente aprendía. Cada noche, los susurros eran más claros. Al principio eran palabras incomprensibles, pero con el paso de los días, comenzaron a tomar forma, hasta que un amanecer, justo antes de que el sol asomara, Tomás escuchó su propio nombre en la oscuridad. Una voz grave, imposible, retumbando en su cabeza. Tomás. Tomás. El granjero se encerró en su casa, pero pronto descubrió que el ente ya no necesitaba tocar las paredes ni rodear el campo. Ahora estaba dentro. Las lámparas de aceite se apagaban solas, sin explicación. Los relojes dejaban de marcar la hora a medianoche exacta. Y en las ventanas, al reflejo de la luna, siempre se distinguía aquella silueta torcida, observando, paciente, como si esperara el momento justo para entrar por completo en este mundo. Una madrugada, Tomás no pudo resistir más y salió de la casa con una cuerda en las manos. Quería escapar, huir hacia el bosque, hacia cualquier parte. Caminó entre la niebla hasta perder de vista su granja, pero pronto lo entendió. Estaba atrapado. No importaba hacia dónde fuera, el ente siempre aparecía a su lado, a pocos metros, inmóvil, observándolo desde la penumbra. Corrió hasta quedar sin aliento, gritó hasta desgarrarse la garganta, pero la cosa nunca lo persiguió. Solo lo acompañaba, como una sombra inevitable, como si ya no hubiera manera de separarse de ella. Regresó a la granja al amanecer, destrozado, y al entrar al granero lo encontró vacío. Los símbolos habían desaparecido, las paredes intactas, como si nada hubiera pasado. Por un momento creyó que tal vez había enloquecido, hasta que lo escuchó otra vez. Un susurro en su oído. Tan cerca que sintió el aire frío rozarle la piel. Siempre contigo. Tomás gritó, cayó al suelo y cerró los ojos con fuerza. Pero cuando los abrió, no había nada. Solo el eco de esa frase que no dejaba de repetirse en su mente. Desde aquel día, el granjero dejó de hablar con la gente del pueblo. Apenas baja para comprar lo justo y regresa sin mirar a nadie. Algunos dicen que en las noches todavía se escuchan disparos perdidos, otros juran que ven una sombra alta junto al granero cuando la luna está llena. Pero nadie se atreve a comprobarlo. Porque lo que acecha a Tomás no es un hombre, no es un animal. Es algo que no pertenece a este mundo. Y sigue allí. Esperando. No olvides suscribirte, dar me gusta, y comenta. Si te ha gustado el relato.